Bueno, muy bien. Vamos a continuar con esa doctrina de la iglesia, hablando, hermanos, para Cristo. La iglesia es una de las instituciones que Él hizo, que Él creó, importante para Él. De hecho, hay una representación y Él dice que Él es el esposo y que la iglesia es la esposa. Ya usted se puede imaginar la intimidad que tiene Cristo con su iglesia, el acercamiento que tiene Cristo con la iglesia. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de amar, respetar a la iglesia de Cristo. Amén. Y nosotros, recuerden que cada uno de nosotros hacemos parte de la iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y eso es lo que hemos estado hablando hace 8 días. Hablamos sobre que Cristo fue el que dio y nombró la iglesia, fue el inventor de la iglesia. En el Antiguo Testamento, la iglesia ellos no tenían ni idea en cuanto a la iglesia, no sabían esa institución, era un misterio para el Antiguo Testamento. La iglesia se viene a establecer desde el Nuevo Testamento hasta nuestros días y un poquito más en el futuro. ¿Ok? Listo, hoy vamos a ver los rasgos distintivos de la iglesia. Los rasgos distintivos de la iglesia. Y yo sé que todo esto lo sabemos, pero las ordenanzas por las cuales se identifica a la iglesia. Hay algunas ordenanzas por las cuales se identifica la iglesia. ¿Qué dice? Una ordenanza es aquella que haya sido ordenada o decretada por Dios para ser practicada por la iglesia. Por ejemplo, la iglesia que predomina en nuestro país, ¿cierto? Católica, desde el Concilio de Trent declara que Cristo sancionó 7 ordenanzas. Pero, ojo, el Nuevo Testamento solo revela 2 ordenanzas. Y ya habíamos tocado ese tema anteriormente. La Biblia solo muestra 2 ordenanzas. La primera es ¿cuál? El bautismo en agua. Y la segunda es ¿cuál? La Santa Cena. No se olvide de eso. Las 2 ordenanzas más importantes que muestra la iglesia es el bautismo en agua y la Santa Cena. Esas son las 2 ordenanzas que la Biblia nos enseña, nos muestra y que la iglesia debe de participar, que la iglesia debe de hacer. Amén. El bautismo, hay muchos versículos, Mateo 28, 19, ya ustedes conocen ese versículo. Hechos 8, 12, ¿cierto? 10, 47 de Hechos y muchos más. La Santa Cena también hay muchos versículos, Mateo 26 del 26 al 28, Primera de Corintios 11, 23 al 26. No vamos a leer estos versículos porque lo hemos leído antes, pero para que los tenga en cuenta que son bíblicos. Listo, entonces recuerde, los rasgos distintivos de la iglesia son 2. ¿Ok? La religión enseña muchas más, pero es porque ellos inventaron eso. Pero bíblicamente, y obviamente nosotros debemos ser bíblicos, bíblicamente solamente son 2, el bautismo en agua y la Santa Cena. Ahora vamos a ver las figuras aplicadas a la iglesia, es decir, los nombres usados por la iglesia que revelan su calidad única. Por ejemplo, se le da una variedad de nombre a la iglesia. Por ejemplo, se le conoce como un cuerpo. A la iglesia, la Biblia la muestra como un cuerpo. ¿Ok? Eso está en Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios reina en vuestros corazones, a la que asimismo sois llamados, ¿en qué? En un cuerpo, y sed agradecidos. Entonces se conoce como un cuerpo teniendo muchos miembros. Como miembros de este cuerpo único, los cristianos tienen una relación vital
con Cristo y con ninguno otro. Por ejemplo, su cuerpo, usted no quiere más una parte de su cuerpo que la otra. Usted cuida todo su cuerpo. Usted no baña de aquí para abajo y de aquí para arriba, no. Usted baña todo su cuerpo, ¿cierto? Porque es su cuerpo. Usted tiene una relación total con su cuerpo. Entonces, así mismo, por eso la Biblia, Cristo nos muestra a la iglesia, a nosotros, como el cuerpo, ¿ok? Porque hay una relación, porque somos unidos. Este cuerpo único se llama el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, ¿ok? Del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos viendo algunas figuras aplicadas a la iglesia. Mira lo que dice acá: este cuerpo único se llama el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Como la cabeza, Cristo es visto como el que nutre, el protector, el que provee y dirige, su plenitud y la causa de su crecimiento, ¿ok? Entonces, la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Él es la cabeza, ¿sí? Él está por encima de todos nosotros. Pero también representa la cabeza, también lo que quiere decir es que Él nutre, ¿cierto? Al cuerpo. Él nutre al cuerpo, lo protege. Él es el protector. ¿Listo? Él es el que dirige. Este cuerpo sin la cabeza, pues no es nada, ¿cierto? Pero entonces, por eso Cristo es la cabeza, es la que dirige, es la que nutre, etcétera, etcétera. Se habla de la iglesia como un edificio, también bíblicamente se habla así, como un edificio o templo, ¿ok? En Primera de Corintios 3:9, Primera de Corintios 3:9 dice: porque nosotros, colaboradores, somos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿ok? Entonces la iglesia se representa también como un edificio, ¿ok? No este edificio, no este local, no esta estructura, pero la iglesia se representa como eso, como un grupo de reunión, que nos reunimos, ¿ok? Entonces también se habla de la iglesia como un edificio. Cristo es la principal piedra del ángulo y fundamento que se puso por los apóstoles y los profetas. Este edificio llegó a ser y es la morada del Espíritu Santo aquí sobre la tierra. También otra figura, la iglesia se llama un solo y un nuevo hombre. Esto quiere decir un cuerpo nuevo compuesto de creyentes gentiles y judíos al igual. Es decir, que no hay distinción de personas, ¿ok? Todos, tanto gentiles como judíos, pertenecemos a la iglesia en esta dispensación, en este tiempo. Entonces también la iglesia se llama un solo y un nuevo hombre. Vemos esto en Efesios 2:15. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. ¿Y por qué esta distinción? De pronto usted no conoce un poquito la historia judía o de Israel. Ellos excluían siempre a los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Fácil, todo aquel que no pertenece a la raza judía es gentil. Todo aquel que no pertenece a la raza judía es gentil. Los judíos en ese tiempo excluían a los gentiles. Ellos decían que los gentiles no eran merecedores de las cosas del Señor, ¿ok? Pero con Cristo todo eso se dejó atrás. Ya Cristo vino a salvar, vino a adoptar tanto a judíos como a gentiles, ¿ok? Esto lo hizo ¿quién? Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso ese versículo dice: aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. También vemos que la iglesia es vista, como lo había dicho, como la novia de Cristo. También es vista como la novia de Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, Efesios 5, 23 al 25. Efesios 5, 23 al 25 dice: porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No estamos hablando de relaciones personales, estamos hablando de la iglesia y Cristo. Estamos hablando de que Cristo, ¿sí? Se representa como el esposo y que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Listo? Efesios 5, 23, 25 se nos refleja eso. Entonces la iglesia es vista como la novia de Cristo. Cristo es visto como el novio, al cual todos los creyentes están comprometidos. Cristo vendrá por su novia en el arrebatamiento y se preparará una gran cena nupcial en su segunda venida. ¿Ok? Es decir, hermanos, que gocémonos. En el futuro nos esperan grandes cosas con Cristo. Amén. Cristo va a venir por su iglesia y vamos a tener un gran festejo, una gran fiesta con la iglesia. ¿Ok? Entonces gocémonos, no desmayemos. Sabemos que ha sido bastante complicado nuestra vida cristiana, ha sido complicado el vivir dentro del mundo, pero valdrá la pena cuando estemos reunidos con nuestro esposo, que es Jesucristo. Amén. Entonces, estas figuras o nombres de la iglesia señalan las admirables distinciones de la iglesia. Ojo, no se debe confundir la iglesia con la iglesia local, ¿ok? Recuerda que expliqué un poquito hace 8 días que la iglesia es la iglesia universal, la iglesia en general, ¿okay? Pero también hay iglesias locales, como acá en Colombia hay muchas iglesias, en Medellín hay muchas iglesias, en otros países hay muchas iglesias, ¿ok? Entonces vamos a hacer un poquito de distinción también en cuanto a eso. La iglesia local es una organización y la iglesia universal es un organismo. La iglesia local es visible, la iglesia universal o la iglesia es invisible. La iglesia local es restringida, la iglesia es universal. Uno puede hacerse miembro de una iglesia local como si fuera un club social, pero los que son verdaderamente salvos, en Hechos 2:47, se puede unir a la iglesia universal y son miembros de su cuerpo. El Señor conoce a los que son suyos, no todos los que profesan o poseen y no todos los que tienen sus nombres en los registros de las iglesias locales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Entonces es importante también poder resaltarlo, porque en las iglesias, más que todo en las iglesias como nuestra línea, iglesias bautistas, manejamos lo que es la membresía, ¿okay? Y se maneja que es un miembro de la iglesia, o sea, hay un nivel más de compromiso, de participación en cuanto a la iglesia local, ¿okay? Ahora, eso no quiere decir que porque yo tengo mi nombre en una iglesia como miembro, no quiere decir que ya yo sea salvo por eso, no. Yo soy salvo ¿por quién? Por Jesucristo. Puede que muchos, yo no lo sé, solo Dios lo sabe, pero puede que muchos que supuestamente son miembros de una iglesia, pueda que no sean salvos, y esto es triste, ¿ok? Entonces, esto se hace en las iglesias locales, pero si
pero no es una tendencia de decir que si porque tengo mi nombre escrito en una iglesia local ya soy salvo. No, tiene que recibir a Cristo por fe como Señor y Salvador. Amén. Que eso quede claro, ¿sí? Hay que destacar muchas cosas porque se va volviendo como otro tipo de cosas, otro camino, y hay que tener claro muchas cosas, y una de esas es decir, pues, resaltar eso. Dice en el Nuevo Testamento, la iglesia local quería decir los creyentes en cierto lugar, mientras que la iglesia se refería a los creyentes en todo el mundo. Mire, acá en la tierra hay iglesias locales, pero cuando Cristo venga por su iglesia, vamos a estar todos juntos, de otra lengua, otra raza, otras naciones, todos juntos vamos a estar adorando a nuestro Señor. La iglesia no se debe confundir con Israel. También, y sería bueno más adelante tener un estudio también sobre eso, pero la iglesia no se debe confundir, y esto es importante, con Israel, con la niña de los ojos de Dios, con el pueblo judío. Listo, no podemos mezclar muchas de las promesas de la Biblia. Hay muchas promesas en la Biblia que solamente son para el pueblo judío. Hay muchas cosas que en la Biblia se dice que hagamos, pero no es para la iglesia, sino solamente para los judíos. Y así viceversa. Por eso hay que estudiar la Biblia, por eso hay que estar pendiente. Mucha gente hace la Biblia y rueda la Biblia así y pone el dedo así, ¿cierto? Y es una promesa de Dios, ¿cierto? Y esas cosas no se deben de hacer, porque estamos cogiendo la Biblia como no es. Y por eso se basan en malas interpretaciones. Que esta promesa es para mí, pero resulta que esa promesa no es para usted. Bíblicamente esa promesa es para el pueblo judío. Hay que conocer muchas de estas cosas. Entonces no hay que confundir con Israel a la esposa de Cristo. Aquí dice: la iglesia no se debe confundir con Israel, la esposa adúltera de Jehová, quien ha de arrepentirse, ser perdonada y restaurada en la venida de Cristo, y quien llegará a ser la esposa terrenal del Señor. ¿Ok? Mire que la gran tribulación, aunque todos van a estar involucrados, pero la gran tribulación es más que todo para el pueblo judío. ¿Ok? El pueblo judío hoy está en rebeldía, el pueblo judío hoy está lejos de Dios. Son duros de servir, duros de corazón. Entonces, por eso vendrá la gran tribulación. Y los protagonistas en ese tiempo y después de ese tiempo van a ser los judíos. ¿Por qué? Porque recuerde que la iglesia de Cristo no va a estar. ¿Ok? Hemos hablado eso y lo hablaremos en el futuro, demostrando bíblicamente que la iglesia será arrebatada. Entonces los que van a estar participando es el pueblo judío. Ahora, Dios no ha terminado con el pueblo judío. El pueblo judío en este momento está como en stop, en esta dispensación está en stop. Y recordemos los pactos. Dios cumple sus pactos y sus promesas, y Dios no ha terminado con el pueblo judío. Sería triste que el pueblo judío hoy en el futuro no se hiciera nada, cuando Dios ha prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, que seguirían trabajando y habría un linaje grande en el pueblo judío. ¿Listo? Entonces también no confundamos eso. Ahora usted me hace una pregunta. Si un judío se salva hoy, ¿qué pasa? Pertenece a la iglesia, a esta dispensación, pertenece a la iglesia. Pero también hay que tener pues estas diferencias. La iglesia es una virgen casta, comprometida solo a Cristo, y que será la novia celestial del Cordero. Finalmente hace diferencia entre los judíos, los gentiles y la iglesia, revelando que se le debe considerar a la iglesia como una entidad única en este mundo. Bueno, dejando un poquito atrás ese punto, vamos a ver las funciones de la iglesia, es decir, los deberes y las actividades de la iglesia temprana.
Por ejemplo, en la iglesia primitiva hubieron apóstoles, ¿ok? Apóstoles, aunque no se limitaban a los 11 originales, por ejemplo, Pablo y Bernabé, era absolutamente esencial que hayan visto personalmente al Señor resucitado. Es decir, que los apóstoles para ser apóstoles, debían de tener un requisito, de muchos requisitos, un requisito importante. El primero era ¿cuál? Haber visto a Cristo en persona, haber andado con Cristo. Ojo con esto, porque muchas iglesias tienen apóstoles, y sí, hay apóstoles, pero apóstoles falsos, ¿ok? Por ejemplo, por eso ahora apóstoles no hay, ¿cierto? Ese don todavía está quieto, pues por lo menos en esta dispensación, ¿ok? Requisito, y vamos a leer ese versículo, requisito para ser un apóstol era ver a Cristo en persona, ¿ok? Entonces a mí se me hace raro que muchos hoy en día se llaman apóstoles. Mi pregunta es, ¿ha visto a Cristo en persona? No, pues a Cristo está en el cielo. Entonces cuidado con eso, hermanos, importante. Aunque no se limitan a los 11 originales, hubieron muchos apóstoles. Voy aquí a tener este versículo. Vamos a Hechos capítulo 1, 22. Hechos 1, 22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su ¿qué? Resurrección. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, ahí estaban, para ponerlo en contexto, ahí estaban escogiendo a un apóstol para reemplazar a Judas, el apóstol, el que traicionó a Cristo. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Comenzando desde el bautismo, o sea, vamos a buscar a alguien que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que esa persona que iba a ser apóstol debía ser testigo y debió de andar con Jesucristo en persona, en persona. Otro versículo apoyando esta idea, 1 Corintios 9:1. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice: no soy apóstol, no soy libre. Miren lo que dice: no he visto a Jesucristo nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces, otro versículo donde se comprueba de que el que debía ser apóstol debía ver a Jesucristo físicamente, realmente, literalmente. 1 Corintios 9:1. El apóstol dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo nuestro Señor. Y recuerde que Jesucristo se le mostró a Pablo, ¿cierto? Literalmente. Inclusive hay unos versículos que Jesucristo mismo fue quien le enseñó a Pablo muchas cosas. Y Pablo fue llevado, recuerde, al tercer cielo. Él tuvo ese privilegio. Entonces, mis hermanos, para ser uno apóstol, debe de haber visto a Jesucristo o andado con Jesucristo literalmente. ¿Listo? Pero en la iglesia primitiva, eso fueron funciones esenciales. Funciones esenciales en la iglesia primitiva. Los apóstoles, listo, tenía que haber hecho señales. Mire lo que otros requisitos para ser un apóstol. Tenía que haber hecho señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:2, para que lo tenga como referencia. Fue especialmente escogido, ojo, y ordenado por Cristo para ministrar el evangelio. Muchos se autodenominan apóstoles, muchos se autodenominan pastores, muchos se autodenominan profetas, ¿cierto? Cuando es Cristo, cuando es el Señor quien da ese llamado.
Dios es el que escoge, el que ordena, Cristo. ¿Ok? Otro, eran predicadores y maestros. Designaban ancianos en la iglesia. Tenían una responsabilidad especial en las iglesias para velar por ellas, para establecerlas y para confirmarlas. Voy a ir un poco más rápido que se me acabe el tiempo. Entonces, una de las funciones en la iglesia primitiva, ojo, en la iglesia primitiva eran los apóstoles, también eran los profetas. Este no era un oficio administrativo. Primero, tenían que tener revelación especial. Eran mensajeros a la iglesia para edificar. Ayudaron a fundar la iglesia. Un profeta del Nuevo Testamento, ojo con esto, no era primeramente uno que predecía el futuro, más bien era uno que proclamaba el evangelio para la edificación, exhortación y el consuelo de las iglesias. Entonces, más que todos los profetas en el Nuevo Testamento ya no estaban revelando muchas cosas, sino más bien predicando el evangelio. ¿Ok? En el Antiguo Testamento sí hubo mucho de estas cosas que predicaban, hablaban lo que Dios quería que vieran, lo que escucharan en el futuro. En el Nuevo Testamento cambió un poco ese ministerio profético. Y también este ministerio tampoco, este oficio está pues en el momento quieto, por lo menos en esta dispensación. No podemos decir que caducó o que se acabó, eso también sería un error. ¿Ok? Que estos dones ya se acabaron, el don de milagros, todo esto, que ya se acabaron. No, en esta dispensación esos dones están, ¿cierto? Están quietos en el momento. No sabemos en el futuro si el Señor los pueda utilizar. Y ahí en el Apocalipsis se nos muestra un poco sobre todas estas cosas. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, en la iglesia primitiva, los apóstoles y los profetas eran fundamentales. También evangelistas y maestros, se nos hablan también un poco sobre eso. Evangelistas y maestros, estos tenían dones especiales para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. También obispos, ancianos o pastores, todo el mismo oficio, tenían el cargo de alimentar espiritualmente a la iglesia y de velar por ella. Sus deberes y sus calificaciones se describen en más detalle en 1 Timoteo 3, 2 al 8. Diáconos, hablamos de eso, diáconos, el papel de estos no se explica muy claramente. Primero, sus calificaciones se enumeran en 1 Timoteo 3, 8 al 13. También servían a las mesas y ayudaban a los ancianos para que estos se diesen a la oración y al estudio de la palabra. Y también, por último, los santos, la familia entera de la iglesia, habían de vivir vidas santas sin culpa para la gloria de la gracia de Dios. Habían de crecer en gracia y habían de obtener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mis hermanos, esto es lo que eran las funciones de la iglesia, ¿cierto? Apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, obispos, ancianos, pastores, diáconos y ya el resto de personas que son los santos del Señor. Esto era la función, así comenzó la iglesia, ¿ok? Esto fue lo que impulsó a que la iglesia se abriera, a que muchos llegaran a los pies de Cristo. Pero hermano, no sé si usted vio un orden, ¿cierto? Y la iglesia debe ser una iglesia ordenada, una iglesia bien planeada. Ahora vamos a ver el futuro de la iglesia. La iglesia, ojo con esto, será arrebatada para estar con Cristo en el rapto, el cual será momentáneamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Este va a ser el futuro de la iglesia, va a ser arrebatada.
Dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, o sea, del cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, tendrán ese privilegio. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué? ¿Cuándo? Por siempre. Estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice? Consolaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, mire lo que dice el apóstol. El futuro de la iglesia es que va a ser arrebatada por el mismo Cristo. Primero los muertos en Cristo. Y nosotros no decimos muertos. O la Biblia no, a los cristianos que mueren, nosotros, o la Biblia no dice muertos, sino dice que están ¿qué? Durmiendo, dormidos, ¿ok? Entonces ellos serán primeramente arrebatados. Después que ocurra ese acontecimiento, se irá la iglesia con él en el aire. No es que él venga a la tierra, ojo, tampoco podemos confundir eso. No es que él venga a la tierra, no. Él vendrá en el aire y desde el aire arrebatará a la iglesia, ¿ok? Y en esa transición, nuestro cuerpo, y eso más adelante podemos estudiarlo, nuestro cuerpo será transformado. En esa transición nuestro cuerpo será transformado. Este cuerpo que tenemos acá no será igual al que tendremos allá. Dice la Biblia que va a ser semejante al cuerpo de Cristo. Entonces ese es el futuro de la iglesia, amén. ¿Cuántos? Yo quisiera no morir sino ser arrebatado. Mire, y no es una idea loca. Pablo tenía ese pensamiento. Él decía, y los que estamos aquí, ¿cierto? Él como que tenía esa idea de también hacer, que iba a ser arrebatado. Pero bueno, no fue así. Pero sería una gran bendición poder experimentar ese momento. Pero sea que no lo experimentemos, hermanos, vamos a ser arrebatados. Gloria al Señor. Y nuestros muertos que han muerto en Cristo, allá nos vamos a ver. Ellos van a ser los primeros, van a tener ese privilegio. Van a ser los primeros que van a ser arrebatados por Cristo. La iglesia será glorificada junto con Cristo como coherederos de Dios. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? También herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? También glorificados. O sea que la iglesia también va a ser glorificada junto con Cristo. ¡Qué privilegio! La iglesia se despojará de las evidencias de la mortalidad y de la corrupción y será vestida de inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué bendición! En la resurrección, cuando venga Cristo a recoger a los suyos. O sea que muchos de nosotros padecemos enfermedad. Por ejemplo, en este momento estoy un poquito agripado, muchos acá. O muchos tienen enfermedades que lo afligen, dolor aquí, dolor acá. Pero en el arrebatamiento, todos esos males, que esos males, la mayoría de cosas son por culpa del pecado, todos esos males van a quedar atrás, porque ya no vamos a tener este mismo cuerpo, vamos a tener un cuerpo glorificado. Primera de Corintios 15, 51, o sea que las mujeres que sufren porque no se pueden comer una porción de algo, porque suben 2, 3 kilos ahí, al instante, ya no van a sufrir de eso. Gloria a Dios. Entonces, 1 Corintios 15, 51 al 57 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, ¿qué? En victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Hermanos, entonces nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Transformados. Y gloria a Dios por eso, por el futuro de la iglesia. Dice acá: una iglesia local del Nuevo Testamento es una organización de cristianos profesantes que viven generalmente en un área y que se congregan regularmente en el nombre de Cristo para adorar, alabar, orar, estudiar la palabra, testificar, bautizar a nuevos convertidos y participar de la cena del Señor, disciplinar a miembros y buscar la manera de obedecer la comisión del Señor de evangelizar al mundo. Dice: la iglesia universal, o el cuerpo y la novia de Cristo, consiste en cada creyente en Cristo genuinamente nacido de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Cada uno de estos está unido a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo y constituye el templo del Espíritu Santo, quien mora en el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Esta iglesia es una carne con Cristo, está comprometida a Él como una virgen casta y será arrebatada para estar con Él en el rapto. Entonces vimos las dos partes de la iglesia local y la iglesia universal. Bueno, mis hermanos, me pasé un poquito, pero esto es lo que es la iglesia, hablando de una forma general. Vamos a orar y terminamos.